Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de los axiomas de la comunicación. Primero, hacer una introducción de lo que es la comunicación. Bueno, es una característica que tenemos nosotros los seres humanos que nos permite interactuar en diferentes espacios, ya sea laboral, ya sea a nivel personal, ya sea entre familia, incluso con nosotros mismos. Y la calidad de comunicación va a influir muchísimo en nuestras relaciones. Vamos a hacer una introducción, voy a compartir la pantalla para que podamos ver un poco y repasando los principios de la comunicación antes de entrar con el tema de los axiomas. ¿Okay? Como ven en este cuadro podemos ver que dos personas que son los comunicadores van a recibir y van a enviar diferentes mensajes. Entonces, y el significado que le van a dar a ese mensaje va a depender de muchas cosas. Por supuesto, va a depender de toda la experiencia que la persona ha tenido, de los recursos internos que tenga, ya sea que conozca acerca de la comunicación, ya sea que ya se haya entrenado en este arte, ya sea que o que no conozca o que no tenga esa habilidad. Eso va a ser parte del ruido que la persona tenga, así como el ambiente que le rodea, ya sea que esté en un lugar público, que esté cerca de la persona o que más bien esté lejos, ya sea también el tipo de relación que tenga. No es lo mismo si es una relación muy cercana hacia una relación profesional o ya sea familiar o incluso entre familia, qué tipo de interacción tienen. Todo eso van haciendo ruido. Y frente a esa otra persona que es el comunicador que tenga al frente, esa otra persona a su vez tiene ruidos internos y ruidos externos que van a influir en la calidad de esa comunicación, ya que esos dos comunicadores, el A y el B, van a recibir y van a enviar mensajes que van a ser interpretados según todo ese ruido interno que usted tenga, ¿verdad? Interno y externo que tenga. A su vez, vamos a escoger diferentes canales. Puede que escojamos el canal escrito, puede que escojamos el canal oral, puede ser que escojamos ahorita los medios digitales, que tienen muchísimas expresiones, los emojis o sonidos, ¿verdad? Que todo eso influye mucho, o el canal que estamos escogiendo para poder transmitir ese mensaje. Hay algunas personas que tienen la facilidad, ya sea escrita, otras que tienen a nivel oral, para poder expresarse de manera pues mucho más fácil. Todos esos detalles hacen que esa comunicación entre el comunicador A y B pues sea muy exitosa o al contrario. Entonces, tomando en cuenta esta parte de la comunicación, entramos con los axiomas, que los axiomas fueron propuestos por Watzlawick, donde son 5 puntos, entre muchas otras cosas que él investigó, de que realmente si uno de esos detallitos, de esos axiomas, no se gestiona o no se puede implementar de la mejor manera, entonces va a afectar la comunicación y eso aplica en cualquier relación. Entonces, los axiomas son 5. Vamos a hacer esto más grande para que lo puedan ver aquí. Los axiomas son 5. Primero, que es imposible no comunicar, no hay manera, aunque usted esté en silencio, aunque no conteste, aunque voltee la cara, todo eso comunica. Entonces, el primer axioma es que es imposible no comunicar. El segundo axioma son los niveles de contenido y relación. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje que yo voy a transmitir, ese es el contenido. Yo puedo dar un contenido muy superficial a puedo dar un contenido muy profundo y ahí estamos hablando de los niveles de contenido que yo estoy compartiendo. Puedo decir mucho, pero a la vez no digo nada. Y la otra parte es la relación. Muchísimo influye en qué tipo de relación usted tiene con la persona con la que se está comunicando. Si es una persona con la cual usted tiene interés o hay una relación cercana, lo que esa persona va a decir va a repercutir o va a tener muchísimo mayor importancia a otra persona que tal vez diga lo mismo, pero que usted no tenga una relación con esa persona. Entonces, el nivel de contenido, o sea, qué tanto estoy yo expresando, así como la relación que yo tengo con esa persona, va a influir en cómo yo recibo esa información. Ese es el segundo axioma. El tercer axioma es la puntuación de secuencia de los hechos. Esa parte es muy importante porque la comunicación siempre se va a dar de manera bidireccional. O sea, yo te voy a dar y vos también me das información. Entonces, yo emito información, emito algún mensaje y el receptor la recibe, la interpreta y vuelve, digamos, a responder de alguna otra manera. Así que siempre que yo emito alguna información voy a afectar a esa otra persona, pero esa persona también me va a afectar a mí. Entonces, en la parte de secuencia es que cuando yo doy o yo emito, a su vez yo también recibo. Entonces, vamos a tener inevitablemente una relación o una comunicación bidireccional. Siempre va a haber una interacción. El cuarto axioma es la comunicación digital y analógica. Eso es que siempre en cualquier comunicación vamos a tener estas dos partes. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a decir una parte verbal y una parte no verbal. Cuando hablamos de lo no verbal, hablamos de los gestos, el tono, el no decir, la posición del cuerpo,
La mirada, el movimiento, si veo hacia un lado, si veo hacia el otro, si no puedo sostener una mirada, todo eso da información no verbal. Y eso quiere decir que siempre, siempre que nos vamos a comunicar, vamos a tener esos dos elementos. A veces lo verbal no va en congruencia con lo no verbal, o al revés. Y eso, el no verbal en estos casos tiene muchísimo mayor peso, porque es lo que la información a nivel inconsciente estás transmitiendo. Entonces tiene que haber una congruencia. Por a veces el mensaje, aunque usted diga algo, pero si el mensaje no verbal no va congruente con lo que estás hablando, entonces va a haber, la otra persona lo va a percibir y lo que más le va a poner atención es a la parte no verbal. Ese es el cuarto. Y el quinto es la parte de la simetría y la complementariedad en las interacciones. En cualquier tipo de interacción que usted tenga, hay, hay una simetría que puede ser una relación simétrica, que es como de iguales. Eso se da mucho en relaciones de pareja o en amigos. Y la parte asimétrica, estamos hablando de relaciones de jerarquía. Entonces, un papá y un hijo, un jefe y un colaborador, tal vez alguna persona de una figura de autoridad, alguien que tal vez en su campo profesional es sumamente importante, entonces va a haber una simetría donde se da una relación de jerarquía. Cuando esa simetría se rompe, entonces la relación esa relación empieza a tener diferentes dificultades porque ya no estamos en esa simetría o asimetría que se requiere para que las cosas funcionen bien. Una relación de pareja, en el momento en que ya pierde la simetría, hay un problema en la comunicación. O bien, en una relación laboral o profesional, en el momento en que se pierde esa asimetría que se requiere, entonces hay otros problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio donde se necesitan esas diferencias o se necesitan esas igualdades en la parte de comunicación. Repasando cada uno de esos, entonces, el primer axioma, que es imposible no comunicar, lo que está hablando a nivel teórico es que absolutamente todo lo que hagamos, aunque no queramos, va a comunicar. El no querer contestar, el quedarnos en silencio, el hablar en monosílabos, todo tiene un significado que va a ser interpretado por esa otra persona y que va a alterar definitivamente el comportamiento de esa otra persona. Cuando alguien percibe, ya sea a nivel verbal o no verbal, que se está dando algún tipo de comunicación o hay un cambio en el comportamiento, entonces, por supuesto, va a ocasionar una reacción en la otra persona. Entonces, es imposible no comunicar. Vamos a ver tres diferentes ejemplos para que lo podamos ver de eso. ¿Okay? Vamos a ver los axiomas de esta parte de aquí. Ya lo vamos a ver. Pongan atención, tenemos una nueva estudiante. ¡Es una broma! ¡Acaba de llegar! ¡Esto no está pasando! Riley, ¿quieres contarnos un poco sobre ti? ¡No! Dije que estamos sordos. Tranquilo, sé qué hacer. Sí, claro. Me llamo Riley Anderson, vengo de Minnesota y ahora vivo aquí. Y dime cómo es Minnesota. ¿Quieres contarnos un poco más? Sin duda, allá tienen más nieve que nosotros. Sí, hace frío allá, el lago se vuelve hielo y ahí jugamos hockey. Mi equipo es grandioso, los perritos de la pradera. Mi amiga Meg es delantera y mi papá nos entrena. Todos en mi familia saben patinar. Es una especie de tradición. Nos gusta ir al lago los fines de semana. Así era hasta que me mudé. Oigan, ¿qué le pasa? No, tristeza. ¿Tocaste un pensamiento? Ya discutimos esto. Ay, sí, lo sé, lo siento. Vuelve a tu círculo. ¿Ahora qué sucede? ¿Por qué no se detiene? Nos gustaba hacer carreras y... Niñas murmurando a la derecha. ¿Ven su mirada? Ay, no. ¡Nos están juzgando! ¡Ayúdame! ¡Con más fuerza! Pero es diferente ahora. Desde que me mudé. ¡Ay, no! ¡Está! Ok, como pueden ver en ese primer ejemplo, podemos ver que Riley, en este caso, pues empieza muy bien, empieza a comunicar, todos sus recuerdos con respecto a lo que ella había vivido en Minnesota, en toda su historia, que estaba muy contenta, estaba contando un poquito de ella, pero a la vez fue imposible para ella expresar la tristeza que le transmitía el hecho de que ya no estaba ahí, que estaba extrañando. Entonces, al recordar, pues, una experiencia que tuvo con sus padres, de que estaban patinando y demás, ocasionó en ella esa sensación de tristeza. Entonces no hubo manera de que los demás no lo percibieran. De hecho, se ve donde las personas comentan por ahí, que, ¿verdad? Como que estaban juzgando o estaban dando su opinión. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo de ella un lenguaje no verbal. A pesar de que ella seguía contando todo lo que ella estaba viviendo y un poco de Minnesota y todo, el que ella estaba llorando, el quiebre de la voz,
su mirada triste, ya estaba transmitiendo la información. Entonces, aunque ella en sus palabras estuviera diciendo de que estaba muy bien, de que estaba contando un poco su historia, fue imposible que ella no transmitiera su tristeza. Entonces, eso es un ejemplo de que es imposible no comunicar, porque la información, los demás que escucharon pudieron evidentemente ver que hay una tristeza en su historia. Vamos a ver otro ejemplo. Devuélvemelo. Ahora. Pero yo no lo tengo, señora Cuthbert. En serio, no lo tengo. Pues no te creo. ¿Dónde más podría estar? Confiesa ahora. Pero... No dejaré que una ladrona viva donde yo vivo. Confiesa que tienes el broche. O no tendrás un futuro en Green Gables. Pero yo no lo tengo. Confiesa. O te envío de inmediato al orfanato. Si no confieso, ¿me enviará de vuelta? Confiesa lo que has hecho. Si lo hago, ¿puedo quedarme en Green Gables? ¿Tienes o no tienes el broche? Lo extravié. Estaba jugando a Lady Cordelia cuando llevé el broche afuera conmigo. Y cuando saqué agua del pozo, me incliné para pedir un deseo y se me cayó. Lo hice al picar cuando desapareció en la oscura profundidad. En verdad lo siento, señora Cuthbert. Empaca tus cosas. No. Dijo que si confesaba me quedaría. Te dije que ese broche era muy importante para mí. No, Pepe, pero eso lo inventé. Nada de eso es real. Yo no saqué su broche. Yo no sé dónde está. Por favor, señora Cuthbert, tiene que creerme. Yo no tengo que hacer nada. Por favor, señora No Cuthbert. confío en nada que salga de tu boca. Por favor. Ya basta. No puedes salir esta noche. Mañana te irás de aquí. A primera hora. Ok, en este otro ejemplo, podemos ver nuevamente que es imposible no comunicar. Vemos en ella, en la señora, que hay un evidente dolor por la pérdida del broche, que tenía un significado sentimental importante para ella, donde se ve la voz, donde se quiebra, donde se tiembla incluso la mandíbula, donde salen las lágrimas, donde se siente frustrada, incluso el enojo es parte de lo que ella está expresando, la importancia que tiene para ella el broche. Y por otro lado, la niña, en su desesperación o su deseo de que quiere quedarse ahí y no sabe qué hacer, está entre voy a confesar algo que de verdad no sé, que me tengo que inventar, o bien no confieso y de todas maneras la consecuencia va a ser lo que yo no quiero que pase, que es en ese caso ya volver al orfanato, que es lo que ya no quiere. Entonces, en pos de un broche, ven como cada persona lo va a interpretar de diferente manera. ¿Por qué? Porque hay una connotación emocional diferente para cada una. Para la niña el broche no tiene significado alguno, sino lo que le pase a ese broche puede significar más bien para ella, que en ese caso sería irse de esa casa y volver al orfanato. Por el otro lado, para la señora ese broche significa muchas cosas, que no lo sabemos aquí, no se nos da información más profunda, pero sí por su información no verbal o por su expresión no verbal, incluso por la decisión tan tajante que está tomando de devolver a la niña al orfanato por un broche, nos damos cuenta de que sí tiene una connotación importante emocionalmente para ella. Y la niña no supo cómo abordar esa parte. Entonces, se tomaron decisiones en base a lo que significa ese broche para ella. Vamos a ver otro tercer ejemplo. Por aquí. Sometimes it's 3 cosas que cambiarías de tu pareja. Ok, en esa primera parte de ese axioma, ¿se acuerdan en esa serie Friends que casi todos hemos visto? De que este gesto, que es así, ¿verdad? Que hacía Ross, incluso con su hermana, desde pequeño, era como ofensivo. Entonces no decía nada, realmente no estaba expresando nada, pero con solo el gesto que él hacía, con esa expresión con las manos, ya estamos dando información. Entonces la otra persona iba a reaccionar en pos a eso. Entonces es imposible
no comunicar, porque aunque no estuviera diciendo palabras, en ese momento esa expresión no verbal sí estaba diciéndolo todo, ¿verdad? En medio de ese contexto. Si estabas expresando algo, en este caso Mónica estaba diciendo algo, en este caso Rachel estaba diciendo algo, y la otra persona respondía con este gesto, ya le estaba diciendo todo, ¿verdad? Entonces hay otra manera, bueno, es un ejemplo de que no, es imposible no comunicar. Ahí le estabas diciendo eso a esa persona. Eso sí, había algo muy importante. Esa otra persona tenía que saber lo que significaba ese gesto con antelación. Entonces, hay cosas, en el caso de ellos, que son amigos o realmente ese gesto inició con ellos como hermanos, hay cosas que se dan en las relaciones que solo dentro del contexto de esa relación tiene un significado. Si otra persona ve ese gesto, tipo, no lo entiende, no lo interpreta y no le dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese primer gesto solamente es algo muy íntimo y que se da en esa relación. Entonces, son diferentes ejemplos. Entonces, este axioma es imposible no comunicar. Lo vamos a comunicar con nuestros actos, con nuestros silencios, con nuestra manera de escribir, con nuestra manera de actuar, con las miradas, con los gestos que hacemos, con expresiones corporales, incluso en la postura, cómo nos sentamos, cómo nos ponemos de pie, dónde colocamos las manos, cómo abrazamos, cómo tocamos a las personas, todo eso habla. Es imposible, aunque queramos no comunicar. Recordemos que el no actuar o el no decir nada, a su vez estamos diciendo todo. Vamos con el axioma número 2. Repasando, ¿verdad? Es la interacción entre el contenido y la relación, recordando que el contenido es ese mensaje que estamos transmitiendo a esa persona y que va a ser interpretado por ese oyente. Por eso es tan importante cómo lo vamos a expresar, porque recordemos al inicio que hablábamos que todo depende de nuestro ruido interno y nuestro ruido externo. Entonces, si esa persona tiene mucho ruido externo, o sea, estamos hablando de algo muy delicado en un lugar donde hay mucho ruido, donde es público tal vez, está tal vez en música en vivo o algo, eso va a afectar en la manera en que esa persona, perdón, va a recibir o interpretar esa información porque no va a estar concentrada. Entonces, esa parte es importante. Y a su vez, los ruidos internos. ¿Cuáles son esos ruidos internos? Los traumas, los resentimientos, tal vez los mandatos internos que se tienen, experiencias que se han tenido anteriormente, van a hacer que influya en la interpretación de esa persona. Por eso a veces decimos algo y la otra persona lo interpreta completamente diferente. Y ese axioma se ve afectado precisamente por la interpretación, por el ruido interno que tiene esa persona. Entonces, este mensaje va a ser afectado por ese contenido que yo estoy hablando y por supuesto con la relación que yo tengo con esa persona. El tipo de relación que yo tengo con esa persona va a influir poderosamente en cómo yo voy a interpretar lo que me está diciendo. Si es una persona con la que yo trabajo, si es un amigo, un compañero o mi pareja, va a afectar mucho en cómo yo voy a interpretar eso que me está diciendo. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo eso, ya sea el contenido y la relación, va a influir en cómo yo me comunico. Vamos a ver este primer ejemplo. Amarillo. ¿Sí? Ya me entregaron los resultados. Tienes que pedirlo. Hemos esperado demasiado. ¿Dónde está el doctor? El doctor Weber vendrá en unos minutos. No te dicen nada, ¿eh? Hasta que seas doctor. Yo soy doctor. Ronnie. Solo que no voy a atender a papá. ¿Qué sucede, Georgie? Le esperemos al doctor Weber. No, creo que le espera que hables con él. Pero venía para acá, dijo que vendrá. Él no llegará ahora, así que debes decírselo a tu padre. ¿Por qué están susurrando? La biopsia fue anormal. Dime, ¿lo anormal es malo o solo diferente? Georgie. Señor, usted padece cáncer en el esófago y se esparció a su estómago. Y necesitamos operarlo para extirparlo y necesitará someterse a quimioterapia y radiación. Lo lamento. Bueno, ese es un ejemplo realmente poderoso con esto del contenido y la relación.
ven que a pesar de que George es médico, el dar esta noticia, que muy posiblemente con otros pacientes lo podría abordar de diferente manera, se le hace muy difícil porque es su padre, ¿verdad? Donde él conoce la realidad de lo que está sucediendo, y es que el mensaje es que hay cáncer de esófago, que muy posiblemente va a morir según la gravedad que se está dando a entender, que hay metástasis y demás, que va a pasar por un proceso complicado. A él se le hace muy difícil, tanto que quien al final da la información o el contenido del mensaje que se necesitaba transmitir fue su compañera doctora, que no tiene relación con ese señor, ¿verdad? Simplemente es un paciente, entonces lo pudo decir de una manera más fácil. Ahí se ven varias cosas, porque a la vez el contenido que estaban diciendo los hermanos fue un poco de burla, fue un poco de vacilón, ¿verdad? Porque es el hermano y pues no lo tomaban en serio como profesional. Eso fue los primeros mensajes que se vio al inicio, no tomaban en serio la información. Por otro lado, el papá detectó por los gestos, ¿verdad? Por la actitud que estaba tomando George, que algo estaba pasando, y por eso le pregunta, ¿verdad? Que por qué susurran y qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? O que en realidad qué es lo que está dando a entender la biopsia, porque lo pudo detectar por su lenguaje no verbal. Y por otro lado, vieron que George no pudo manejarlo de manera profesional. Cuando ya hay una relación muy cercana, hay contenidos que son delicados y que es difícil o se hace complicado poder transmitir por esa relación que hay con esa persona. Entonces se nos hace más difícil. Aquí es un perfecto ejemplo, que es un contenido como una noticia tan fuerte, tan y tal vez emocionalmente bastante impactante, con una relación que es decirle a tu padre algo así, un diagnóstico un poco complicado a nivel médico. Vamos a ver este otro ejemplo. There were moments when all you had to do was be my father. And even then, you despised me, didn't you? I want to know why. I don't know. There were moments. Vea qué ejemplo más interesante en este otro lado. Porque el hijo empieza a hablar con el papá de que había momentos en que ahí se explica la frustración de que le hubiera gustado saber por qué es que lo rechazaba, ¿verdad? Porque es que no estaba ahí. Y el papá no tuvo realmente mucha expresión, mucho gesto, y simplemente dice, no sé. El hijo está dando un contenido de mensaje donde está informando, ¿verdad? El dolor que le ocasiona la actitud de su padre. Se nota lo que le afecta. ¿Por qué? Por su lenguaje no verbal, las lágrimas, el gesto, la expresión de las manos, la tensión en el rostro. Habla de que esto tiene un contenido emocional para esa persona. ¿Por qué? Por la relación que tiene con esa persona con la que está transmitiendo el mensaje, a su padre en este caso. Y por otro lado vemos que al papá no le está dando realmente una respuesta, ¿verdad? No está dando un buen contenido, no tiene respuesta a lo que le están preguntando. Y a pesar de la relación con su hijo, no hay esa misma conexión de él para con su hijo como su hijo para con él. Entonces, eso se transmite a través del mensaje, o sea, lo que estoy yo diciendo en contenido, pero también, evidentemente, la conexión que él está teniendo con su hijo. Podríamos deducir que no hay mucha conexión del padre para con su hijo por alguna razón, que habría que indagar, pero eso se nota por la manera en que él responde a eso, no da explicación, da una respuesta muy superficial, y además no hay expresión emocional intensa en ese caso. Vamos a ver el tercer ejemplo. Isla de bandas de adolescentes, espero que sea una fase. Digan lo que quieran. Yo digo que todo es muy hermoso. Listo, toda suya. La nueva consola expandida está en operación. ¡Qué última tela! ¡Ey, qué tuyo! Chicos, ¿qué es pubertad? No lo sé. No parece importante. ¡Wow! Tengo acceso al catálogo de groserías completo. Esta nueva consola es una... Lo siento, lo hice otra vez, perdón. Ya están llegando. Ahora, cuando salgas, sé muy agresiva. Sí, ya lo sé. Demasiado. No tienen que venir a todos los partidos. Es un chiste, no me perderé ninguno. ¡A ganar, sirenas! Ok, ya entendí. Tengo que entrar. ¡Los aman! Sí, mamá y papá son súper cool. Ay, claro que lo son, pero no lo notar. ¡No, la aventura espacial! Les dije que era una gran idea. La mejor idea que ha tenido en años. En realidad es cierto.
Por si acaso. Lo siento. Niña. Ok. Adiós. Isla de bandas de... Ok, este es un ejemplo también muy interesante que vemos varias cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo en este? Bueno, vamos a volvernos por acá. ¿Qué estamos viendo? El mensaje que estamos transmitiendo en este caso, bueno, vemos varios. Vemos a Riley que choca con un muchacho, entonces, en el caso de ella, el contenido del mensaje que ella quiso transmitir es que se le cayó la botella al muchacho, ¿verdad? Se la junta y se la da y él no tuvo reacción alguna. Para ella fue muy natural, para ella más bien, pero ¿qué le pasa? Porque quedó en shock. ¿Por qué? Porque ella no tiene relación con él ni tiene ninguna afectación emocional, entonces responde completamente normal. En el caso de él, tuvo otra reacción, no pudo ni contenido, ni hubo reacción emocional, no lo pudo manejar, es más, se ve ahí los muñequitos para que están reaccionando, donde tuvo como un shock, ¿verdad? En esa otra parte. ¿Por qué? Por el impacto emocional que tuvo en él. No lo tuvo en ella y ella pudo comunicarse con total naturalidad y sí lo tuvo en él porque para él sí hubo un impacto emocional. Por el otro lado, si ven dónde están los papás de Riley, también hay una parte entre contenido y relación. Ella le está expresando sobre su super idea del maquillaje o esas pinturas que tuvieron para el partido de Riley y sí tiene un contenido bonito y un contenido emocional, ¿verdad? Por la relación que ellos tienen por ser esposos. Entonces, de hecho se ven donde se reflejan los muñequitos del cerebro, tanto de ella, ¿verdad? De ella como de él, donde sobre el tema del maquillaje, ¿verdad? Que tal vez es algo muy superficial, sí tiene un fuerte contenido emocional por el hecho de la relación que ellos son, ¿verdad? Que ellos son pareja. Entonces, algo tan pequeño de contenido donde qué buena idea tuviste con respecto a esto de la pintura, tuvo un contenido emocional muy fuerte porque ellos son pareja. Si hubiera sido otra persona, tal vez ese contenido no hubiera sido tan impactante o hubiera tenido tanto reforzamiento emocional porque no habría esa misma relación. Entonces, en este caso se ve que algo tan pequeño tiene mucha fuerza debido a la relación que ellos tienen, gracias a esa fortaleza a nivel emocional. Vamos a ver. Seguimos con el otro axioma, que ese sería la puntuación en la secuencia de los hechos. Recordando que todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional, el emisor y receptor se van a afectar mutuamente siempre, generando en el uno y en el otro alguna reacción, ¿verdad? Con respecto a lo que yo estoy diciendo. Siempre va a ser así. En toda comunicación, siempre va a ser bidireccional. Vamos a ver algunos ejemplos. Otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¡Imposible! ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No. ¡Se feliz! ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Aquí me tienes. ¿Sí? Pues, Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! Esto, ve a tu cuarto. Ahora. ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Ok, este es un ejemplo de que realmente la secuencia de hechos, ¿verdad? Entonces, venía Riley un poco molesta, empieza el papá a detectar algunas actitudes de insolencia, de falta de respeto, y entonces empieza a ocasionar en él una reacción que a su vez lo lleva a empezar a enojarse, y después la otra se enoja, y después él se enoja, entonces van subiendo y se va dando una secuencia de hechos. Si ninguno de los dos corta esa secuencia, entonces lo que va a pasar es lo que pasó. En este caso,
ella ya explota, ¿verdad? Porque empezó a acumular una secuencia de hechos que se dieron en torno al enojo y él también. Entonces empieza a darse ese ciclo. Si ninguno de los dos corta, entonces ya sabemos a lo que va a ocasionar. ¿Por qué? Porque el enojo de ella empieza a afectarlo a él y viceversa. Entonces, eso afecta en todas las relaciones. Igual, si una persona está feliz, si una persona está con apertura, si otra persona está enojada, si otra persona está frustrada, entonces, si la otra persona que va a ser el receptor de esa información alimenta esa misma línea de comunicación, entonces va a ocasionar que entonces va la pelota de un lado al otro, al otro, al otro, al otro, hasta que se dé una secuencia de hechos que llevan a muy posiblemente conflictos como este, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Y por tener un hijo, no voy a dejar de ser ninguna de las otras dos cosas. Tú también eres padre y ni te planteas quedarte fuera. Y vale que no somos Bonnie and Clyde, pero aprendo rápido. Y no me arrugo. Mira, me saqué la oposición de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en 6 semanas. ¿Qué oposición? Que no hay una oposición para el atracamiento. La secretaria ya no existe. Mónica Gazamide ya no existe, Denver. Se quedó en la Casa de la Moneda y Timbre pegándole tiros a la policía para salvaros el culo a ti, a Tokio y a Río. Así que no me vengas ahora con que me voy a quedar aquí calentando biberones, porque soy más atracadora que la madre que me parió. Mierda. Ok, si han visto esta serie, que es la de La Casa de Papel, entienden que en esta relación de Denver y Mónica, de hecho se da un síndrome de Estocolmo en esa relación, pero precisamente esta escena, estamos hablando de que ella, lo que quería Denver más bien era que ella se quedara con el hijo de ellos, y ella quería ir a atracar, ¿verdad? Con su pareja. Entonces, entendiendo los hechos que empezaron a darse en esa relación, donde primero está el síndrome de Estocolmo, después empieza a atracar, después empieza a aprender con él, donde los comportamientos de él o la información y el mensaje que él le transmite a ella como pareja empiezan a ocasionar en ella que también quiere reaccionar de esa manera, o sea, también quiera actuar. O sea, vamos dando una secuencia de hechos. De la influencia de él, ocasiona una respuesta en ella, donde antes Mónica, creo que se les está diciendo aquí, donde ella era una secretaria antes y pues tenía una vida más tranquila, ya deja eso de lado. ¿Por qué? Porque ahora está teniendo una respuesta sobre la secuencia de los hechos que están ocasionando en este momento. O sea, tengo una pareja que es atracador, que anda en estas cosas, entonces ocasiona una respuesta en mí y yo quiero ir a atracar con él. Entonces, la comunicación y el contenido con respecto a este nuevo evento, que es atracar, el evento de robar, el evento de que mi pareja anda en eso, entonces yo también lo voy a hacer. Ocasiona una respuesta en ella. En este caso, voy a dejar a la antigua Mónica, que es de casa, que es pues una vida un poco más normal, ahora empezar con ese proceso. Vamos a ver el tercer ejemplo. Ahora sí me voy a divertir. Muévete. Mira quiénes vinieron de las posilgas de Beverly Hills. Las Beverly Millonarias. Disculpa, no lo creo. Acabamos de ver tu nuevo video. Sí, lo exhibieron en Saks de la Quinta Avenida, con su seguridad en su oficina. Una cleptomaníaca. Tu mamá compra en Saks. ¿Qué? Oh. ¡Ay, por Dios! ¡Quiere hablar de madres! ¡Hablemos de madres! ¡Hablemos de madres! ¡Bien! Tu madre es tan fea que nació 2 veces. Cuando el doctor la vio, dijo, esto todavía no está bien, y la volvió a meter. ¿Sí? Pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox. Sí, pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te amamanta así. Tu madre es tan... Me dan tiro. Ahora sí me voy a... Ok, vemos nuevamente este ejemplo, donde el hecho, digamos, la primera ofensa de que estamos empezando a hablar acerca de atacarnos, ¿verdad? El video ocasiona una respuesta en la otra, de que entonces, de que su madre compra pues en una tienda para ese gremio, digamos, o ese nivel social,
que sea despreciable y que entonces empieza a ocasionar en ellas como una guerra de mamás, hasta que llega un momento en que la otra no supo qué actuar y entonces hasta ahí quedó la conversación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que lo que yo digo, o sea, lo que yo emito, entonces va a ocasionar una respuesta en la otra persona y así vamos, de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro, hasta que llega un momento en que y pues hay que cortar digamos, la secuencia o estalla, digamos, en estos casos. Y esto es una reacción a la información o al mensaje que me está dando la otra persona. Y por supuesto, la relación que yo tengo con esa otra persona va a influir. En este caso, son enemigas, entonces lo que ella me está diciendo va a ocasionar en mí y que definitivamente tengo que reaccionar y que tengo que atacarla. Si fuera otra persona, muy posiblemente no ocasionaría esa reacción. Vamos a seguir con el otro axioma, que es el número 4, o el número 4, que es comunicación digital y analógica. Entonces, recordemos que a la hora de comunicarnos, nosotros vamos a utilizar todo tipo de comunicación, vamos a usar la parte verbal y vamos a usar la parte no verbal, queramos o no. Y todo, las palabras, los gestos, el tono, la distancia que tomamos con las personas, la posición, habla mucho. La forma o las palabras que elegimos, si son palabras muy formales, si son palabras muy de confianza, si son palabras ofensivas o son palabras sumamente respetuosas o son palabras cariñosas, están hablando también o están expresando cosas más allá. Igual los gestos que nosotros optamos a la hora de expresar las cosas, el tono, si es un tono más fuerte, si es un tono más dulce, si es un tono agradable, si es un tono triste, va a hablar también. Nuestra posición del cuerpo, si estamos pues abiertos a hablar o estamos más cerrados, si estamos casi que acostados, ¿verdad? Si estamos transmitiendo que estamos aburridos con lo que estamos hablando, incluso la distancia. Si es una distancia íntima, si es una distancia corta o es una distancia lejana, también habla. Si es una persona con la cual uno tiene una relación cercana, entonces por supuesto que vamos a compartir el espacio más íntimo a nivel de distancia. Si es una persona que con la cual no tengo una relación tan cercana y está muy cerca mío, eso también da información. Puede considerarse o interpretarse como exceso de confianza, como pues una falta de respeto y demás. Entonces son pequeños detalles que dan información. Entonces en la acción número 4, vamos a hablar sobre comunicación digital y análoga. Vamos a ver este primer ejemplo. ¿Llevarás a tus estudiantes de excursión? Sí, pero es el fin de semana, así que no afectará los calendarios. Sé lo ocupada que estás, y ya que yo lo pagaré, no quise... Bueno, esto fue un ejemplo muy cortito, pero lo dice todo. Cuando ella está expresándole, ¿verdad? Que al final de cuentas, ella lo va a pagar, ella están hablando en esta película es de un evento que ella quiere hacer con sus alumnos. Entonces, ella le estaba explicando, pues, a su jefa la información y la jefa lo que hizo fue levantarse e irse. Entonces, no le dijo nada en sí, no le dijo ni sí ni no, pero al hecho de irse, no presta la atención, ni siquiera dejarla terminar de expresar la idea, le está diciendo todo. O sea, te está diciendo que no te apoya, que realmente pues no le interesa lo que le está diciendo. Solo ellas saben, con el tipo de relación que ellas tienen, qué es en realidad lo que le está diciendo. Pero ahí en este caso la comunicación no verbal tiene muchísimo peso en lo que la jefa le está diciendo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hola, Squid. ¿Qué estás haciendo? Va muy bien, ¿eh? ¿Sigues atascada con el final? Me alegro de distraerte. Hablando de malos finales, ¿has hablado con él? Ha pasado un año. Mamá espera que vuelvas a salir con alguien. Fíjate. ¿Echas de menos la ciudad? De verdad, Maddie. Podrías volver. Vivir conmigo. Estoy preocupada por ti. Ok, este ejemplo es muy bonito también. Se ve, estamos hablando de dos hermanas. Una de ellas es sordomuda, la otra, pues, no tiene capacidad. ¿Cómo leer a alguien al instante? 15 trucos psicológicos. Espérate para parar aquí un toquecito.
Ok. Seguimos. Entonces, en este caso de las hermanas, estamos hablando de dos hermanas, una de ellas en donde, por supuesto, que su comunicación más fuerte es la parte, no, la parte verbal, y la otra, como ser sordomuda, también está utilizando mucho de gestos y una parte no verbal donde se está comunicando. Entonces, es una comunicación que tiene la parte digital y tiene la parte análoga, donde el mensaje es claro, donde digamos, el contenido se está dando, donde la hermana, la que no es sordomuda, está solicitándole a ella, diciéndole que, bueno, que regrese a la ciudad, que pueda compartir con ella, que cómo ha estado, que cómo le ha ido con las relaciones de pareja. Y la hermana no le responde de manera verbal, sino que le responde a puro no verbal, donde ustedes pueden observar los gestos, la sonrisa y también expresiones, ¿verdad? De lenguaje en lesco en este caso, que es puro lenguaje no verbal, pero que a la vez su hermana lo conoce y puede entender el mensaje que le está diciendo. Entonces ahí se puede ver todo. Podemos ver la manera en que ella está haciendo gestos, donde ella está posicionando todo a nivel corporal para poder expresarse, y su hermana sí le está hablando, pero también sí está teniendo algunos gestos para poder comunicarse con su hermana sordomuda. Entonces está dando las dos partes. Vamos a ver el tercer ejemplo. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry, are you? Ok, este es un ejemplo chiquitito, pero muy claro, de cómo a veces con las preguntas que nosotros hacemos tocamos fibras emocionales en las personas. En este caso, la reportera tocó una fibra emocional en ese niño sin querer, ¿verdad? Están hablando el primer día de clases, y entonces al preguntarle que si iba a extrañar a su mamá, él dice que no, pero en realidad el hecho de que se lo preguntara, sí tocó una fibra emocional en el caso de él, de que si iba a extrañar a su mamá, y no se puede contener. Entonces a nivel no verbal, pues llora, ¿verdad? Y pues expresa su emoción. Donde a nivel verbal, ven qué curioso, a nivel verbal dice que no la va a extrañar, pero a nivel no verbal definitivamente sale la emoción, que es que sí la va a extrañar y que entonces la está extrañando, entonces llora. Entonces ahí están las dos comunicaciones donde por supuesto no hay congruencia, y que la parte no verbal en este caso es mucho más fuerte y nos está expresando realmente lo que él está sintiendo. Vamos a ver el último axón. El tema de acción se llama la simetría y la complementariedad entre las interacciones, que es lo que hablábamos al puro inicio, que es cuando son diferentes relaciones, que es a nivel profesional, personal, de familiares, ¿verdad? Que hay relaciones de simetría, ¿verdad? O lo que son como complementarias, ¿verdad? Donde las personas tienen como la misma posición de poder, ¿verdad? O una relación pues de iguales, o bien están las relaciones asimétricas, donde sí hay una relación desigual. Entonces, donde hay alguien que dirige ese intercambio, entonces hay alguien que marca la pauta de cómo se va a manejar esa relación, hay una posición de superioridad en estos casos, y la comunicación usualmente es más unidireccional, digamos, en su mayoría, aunque haya comunicación, recordemos que siempre comunicamos. Entonces sí va a haber una comunicación de un lado hacia el otro, pero en estos casos, cuando hay una asimetría, pues la dirección de la comunicación la va a manejar la mayoría una sola persona, hay mayor poder sobre esa comunicación, y mientras que en la simetría son las dos personas, entonces los dos van a ejercer pues un liderazgo y una iniciativa en esta parte de comunicación. Vamos a ver estos tres ejemplos. Primero sería este. Sé que no es el mejor momento justo en medio del desayuno. Así que ser breve. Solo quiero decir que me temo que os despidáis de mí esta vez. Será la última que os vea.
Ahora me doy cuenta de que lo que les he hecho a mis hijos es imperdonable. También sé que toda mi familia, mis hijos, me desprecian de mi vida. Aún así, quiero que sepáis que siempre os tendré presentes y que os quiero y os querré siempre. Siempre me tendréis sin importar lo que hagáis. Cristian, debo decirte que has luchado muy bien hasta el final. Buen discurso, muy bueno. Deberías largarte para que podamos desayunar. Sí, por supuesto. ¿Tú te vas a quedar? ¿Te vienes conmigo? Yo me quedo. Vale, vale. Ok, ese es un ejemplo bastante interesante donde, bueno, se ve que este señor es el padre, ¿verdad? Se supone que, o se esperaría que es una figura de autoridad, es una figura de jerarquía en esa familia y está pues expresando su discurso, está expresando sus sentimientos, ¿verdad? Su deseo, y lo que recibe del otro lado, ¿verdad? De su hijo, uno de ellos es, váyase, ¿verdad? Más bien para que podamos comer tranquilos, desayunar tranquilos, es váyase, y la actitud de la esposa también es, al final, sí, pues ella se queda ahí y no lo acompaña, no se va con él. Entonces, ¿qué estamos viendo en eso, pues en esa dinámica de relación? Que es una relación donde no se sostuvo la asimetría que se necesitan. ¿Qué queremos decir eso? Que la figura de autoridad, de padre, de respeto, de jerarquía, en ese caso, pues es nula, realmente. Y lo que se hace es que se da una actitud de menosprecio, tanto de parte de la esposa como de parte de los hijos. También que se vaya, ¿verdad? Entonces, eso ocasiona problemas de la relación y problemas de comunicación en ese caso. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo una asimetría de que no estamos como en el mismo nivel de poderes, en este caso, rol o posición de poder que es necesario para que ciertas relaciones funcionen. Por ejemplo, un padre e hijo. Cuando un hijo pierde esa figura de autoridad, entonces empiezan a ocasionarse estas cosas, ¿verdad? O bien cuando en una relación de poder a nivel profesional, por ejemplo, ya se pierde ese liderazgo, entonces se pierde esa asimetría y por ende la relación se afecta y todo lo que gira alrededor de esa relación, porque se necesita esa asimetría. Vamos a ver el otro ejemplo. This is my father, Paul Stevens. Dad, this is Ross Keller. It's great to meet you, Paul. I usually prefer Liz's boyfriends to address me as Mr. Stevens. Of course, Mr. Stevens. Okay. So, Ross, what's your problem? Excuse me? Why can't you get a girlfriend your own age? It's funny. It's not funny. Okay. I can see that. But I think if you give me one chance, I can change your mind. Okay. What? Okay. I'll give you one chance to change my mind. You got 1 minute. Daddy. Fine. 2 minutes. Go. Yeah. Minute 50 seconds. Okay. I want you to know I've never done anything like this before. I mean, I've been in relationships in general, but I've never done it with a student. I mean, not it. I mean, we haven't done it. We've done stuff, but okay, a joke, lighten the mood.
two guys going to a bar. What? Ok, en este otro ejemplo, estamos viendo a Ross. Vamos a vernos por acá. Estamos viendo a Ross en este caso, que es el profesor, y él se mete en una relación con una estudiante. Ok, ya ahí se perdió la asimetría en esa relación. Y ahorita a participar, bueno, entra otro personaje que es el papá de ella, ¿verdad? Entonces el papá de ella es también, él sí marca la asimetría de que, bueno, él es la figura de autoridad en este caso, es el papá de la muchacha. Entonces, ¿qué vemos en este ejemplo? Las complicaciones que pueden darse en las relaciones y en la comunicación cuando perdemos la simetría, ¿ok? Si es una relación de estudiante con profesor o profesora, cuando es una relación de los papás con el yerno, con la nuera, ¿verdad? Cuando perdemos esa simetría, entonces perdemos la posición que requiere cada uno, la parte de poder o el rol que le corresponde a cada uno, y entonces empiezan problemas de comunicación. En este caso, Ross no se pudo desenvolver adecuadamente ante la simetría marcada o el liderazgo marcado muy claro, en este caso del papá de la muchacha, ¿verdad? Porque él mismo perdió esa posición. Vamos a ver el tercer ejemplo. Hola, ¿qué tal tu entrevista? Oh, horrible. Hice la estupidez más tremenda del año. ¿Le dijiste al señor que querías acostarte con su esposa y te caíste de la silla? No. ¿Y qué pasó? Oh, algo horrible. Y la parte de la entrevista salió bien. Hasta lo hice reír. Él dijo algo sobre un bote. Yo le dije, pues, sí tiene bastante salvavidas. Quisiera darle las gracias por aceptar verme otra vez. Eso está muy bien, pero me siento obligado a decirle que la entrevista se está filmando. Gracias. Bueno, primero yo quisiera comenzar disculpándome por besarlo, porque le grité. Muy justo. Ahora, es probable que contrate a una de las personas que no le han gritado o ofendido, y creo que será una gran equivocación. He aquí el porqué. Mira, yo hice el ridículo de mi vida y así volví. Eso es valor. Cuando pensé que quería sexo a cambio de este empleo, dije, no, eso es integridad. Y nunca tuve miedo de defenderme a mí misma. Eso muestra valor. Claro, ya sé que otra vez dije valor, pero hay que tener valor. Ok. En ese otro ejemplo, bueno, estamos viendo que Rachel aquí perdió la asimetría en la relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella estaba pues solicitando un empleo, fue una entrevista de trabajo, y lo que hizo fue más bien sobrepasarse con el jefe. Entonces, tanto que cuando ella regresó para volver a una entrevista, lo cual usualmente no pasaría, él lo que le está diciendo es, sí, me veo una necesidad de grabar esta entrevista. ¿Por qué? Porque ya tuvo un antecedente de que ella no sabe manejarse o mantenerse dentro de esa relación asimétrica de, digamos, jefe y colaborador o interesado en trabajar en la empresa. Ni siquiera es colaborador y ya se sobrepasa de esos límites. Entonces, es un perfecto ejemplo donde se perdió la simetría, donde ya el jefe se siente incómodo, donde ya ella también, digamos, y ya se pierde el enfoque que es profesional en ese caso. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de compartir por acá. Ese es el tema de los axiomas. Los axiomas son 5 puntos muy importantes donde se puede ver afectada la comunicación, donde voy a repasarlos rápidamente. Primero, recordando que es imposible no comunicar, siempre vamos a comunicar de manera verbal, de manera no verbal, nuestro silencio, nuestros gestos, nuestra ausencia de ellos, el desinterés también, todo eso comunica. También que la interacción entre contenido y relación, que es el número 2, que siempre va a haber un contenido, pero la manera en que interpretamos, recibimos ese contenido influye muchísimo en la relación que tenemos con esa persona con la que estamos interactuando. Después, la puntuación de la secuencia en los hechos, siempre un hecho o una comunicación o una manera de decir las cosas lleva a otro y a otro y a otro y a otro, y lo que yo emito y la manera en que la otra persona lo recibe va a ocasionar pues una secuencia de hechos que nos lleva a desenvolver algo, y eso muchas veces es una causa de problemas de comunicación, porque si no hubo un corte de secuencia de hechos que no son constructivos en esa relación o en esa comunicación, va a llevar a un desenlace no muy positivo, versus cuando más bien
los hechos van llevando a algo muy constructivo en esa comunicación, pues podemos construir algo súper positivo en esa relación. El cuarto axioma es la comunicación digital y analógica. Siempre va a haber una parte verbal y siempre va a haber una parte no verbal, siempre, 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 donde nuestras palabras van a decir algo, pero nuestra parte no verbal va a decir también algo y no siempre están en congruencia, y la parte no verbal siempre tiene muchísimo mayor peso porque es lo que realmente hay a nivel inconsciente o lo que está adentro, pero siempre van a ir en conjunto. Es inevitable que haya parte verbal, no verbal también. Y el último punto es la simetría y la complementariedad entre las interacciones, que son el axioma número 5, donde la importancia de que haya una simetría en una relación donde estamos de iguales y una asimetría en relaciones donde se necesita que esté marcado muy claro esos límites, en donde hay una posición de poder, donde hay una posición de liderazgo, y en esta otra, donde estamos en asimetría, estamos en iguales, y que cuando eso se pierde, entonces la relación empieza a tener diferentes problemas y ya no caminamos de la mejor manera. Bueno, espero que les hayan gustado estos ejemplos, esos ejemplos muy concretos, y llega un momento en que en la vida se combinan todos los axiomas cuando estamos hablando en la comunicación, y es una base importante de muchos problemas en las relaciones que tenemos diariamente de interacción, donde cuando revisamos cada uno de ellos podemos entender por qué llegamos a este punto, ya sea porque no mantenemos la simetría, ya sea porque no tenemos cuidado en la congruencia entre los mensajes verbales y no verbales, ya sea porque empezamos a alimentar hechos no constructivos dentro de nuestra comunicación, ya sea porque no podemos diferenciar entre contenido y relación, no sabemos cómo expresarlo dependiendo de la persona que tenemos al frente, si es una persona con la que tenemos una relación profesional o tenemos una relación íntima, entonces no sabemos expresar ese contenido de la mejor manera, o creemos que no comunicamos y entonces no nos percatamos de esos pequeños detalles que sí comunican a la otra persona y que esa persona lo va a interpretar según sus ruidos internos y externos. Espero que eso les haya servido y muchas gracias.